23 de junio del 2024. Primera lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios, en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó, al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa, y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios, que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya es todo nuevo. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¿Quién es ese a quien hasta el viento y el mar obedece? El Evangelio de Marcos se pone desde el principio esta pregunta. Fue el primer evangelio escrito en los años 60-70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, después de la muerte de Pablo y Pedro. Es un texto esencial para entender el cristianismo, pues expone la vida mesiánica de Jesús y desarrolla así la primera teología fundada en su vida. Comienza su escrito con las palabras: Principio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Finalmente, en el momento de la muerte, en la cruz, un soldado romano pagano reconocerá y le responderá la pregunta proclamando: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. A lo largo de todo el escrito está presente dicha pregunta, aunque para el lector, ya desde el principio del escrito, Jesús es llamado Hijo de Dios. Vamos a la otra orilla del lago. En este lago los expertos saben muy bien que abundan los fenómenos meteorológicos que desaconsejan la navegación a determinadas horas. Las barcas zarpan y se topan con uno de estos fenómenos. Los vientos eran muy cambiantes y venían en un momento a otro. La barca de los discípulos no es la excepción. Le está entrando agua por todas partes. Su corazón angustiado en una sola cosa
con el mar embravecido, que ahora está a punto de tragarlos. En esa barca solo una persona desentona, en ese ambiente de miedo y de agitación. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre el cojín. Marcos es claro al describir a Jesús que está en la popa. Si en la barca es una imagen de la iglesia navegando en tiempo y enfrentando las tormentas de la historia, tener a Jesús descansando nos deberá dar tranquilidad. Jesús duerme. Quizá los lectores de Marcos puedan imaginarse que Jesús estaba cansado. Si releemos los versículos anteriores a este pasaje, vemos que el maestro continuó enseñando, sentado en una barca, contando parábolas y explicando su significado. En cualquier caso, en algún momento se queda dormido. Incluso Dios, y aunque parezca extraño, en la Biblia dice que se duerme. Despierta ya, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no rechaces para siempre. Son las palabras del salmista cuando se encuentra en sufrimiento y la prueba. Muchos comentaristas argumentan que esta página de San Marcos tiene muchas semejanzas con la historia de Jonás. Pero con el episodio narrado por Marcos hay grandes diferencias. Jonás duerme porque está cansado de la vida y porque no quiere predicar la conversión a Nínive. Jesús, en cambio, duerme porque está cansado de haber predicado todo el día. Jonás duerme en la bodega, quiere esconderse porque huye del Señor. Jesús, por el contrario, está sobre el cojín, es decir, junto a los demás, en la superficie. Finalmente, la forma en que amaina la tormenta marca la mayor diferencia. En el texto de Marcos, la salvación no ocurre porque el profeta es arrojado al mar, sino porque el profeta, Jesús, tomando en serio la suerte de los que están en la barca, se levanta y calma el viento y las olas con una sola palabra poderosa, así como obtiene la obediencia de los demonios en otras partes del Evangelio. Dios nos salva. Si a Jonás no le importaban los habitantes de Nínive, Jesús con el milagro tranquiliza del miedo a los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Por medio de la palabra, el mundo fue creado. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Las palabras que hasta ahora Jesús ha dicho en el Evangelio de Marcos. Los milagros que ha realizado hasta ahora Jesús, curando y liberando a los endemoniados, no son para nada comparados con ese milagro que involucra la naturaleza, la creación misma. El Señor habla a Job de la tormenta. Con quejas y dudas, Job pide encontrarse con el Señor para comprender lo que está sucediendo. Se encuentra con Yahvé. En las palabras del Señor notamos una especie de desafío hacia Job, aunque más bien son palabras en cierto sentido, más irónicas que desafiantes. Dios hace preguntas a Job a partir de la creación. Por ejemplo, el nacimiento del mar comparado con la de un niño. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios está centrada en el amor a Cristo. El amor hacia Él impulsa nuestra fe en amar a los hombres. Con su muerte en la cruz, ya que Él murió por todos y en su lugar de todos, Jesús representa la humildad y como todos somos pecadores, su muerte es una sentencia realizada por todos. Debemos donar toda nuestra vida al servicio de Jesús.